Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a este humilde espacio. Les digo humilde espacio porque, a ver, pese a que ustedes me ven detrás de un monitor, ¿no es cierto? Yo estoy acá en un espacio chiquito, ¿cómo podríamos llegar a decir? Un 3x3 podríamos llegar a decir. Así es, pero el corazón es grande. Grande para abrazar a la distancia a toda la gente que se va a estar conectando en esta transmisión. Grande como para decir cómo les va, muy buenas noches y aquí van a ser bienvenidos para de una u otra manera filtrar todas las dudas que tengan con respecto al tema que se va a estar tocando hoy. Y queremos ser humildes, ¿no es cierto?, desde este espacio porque sabemos que solo Dios tiene la respuesta absoluta, ¿no es cierto?, para todas las cosas y Él es el único que puede llegar a comprender en su totalidad cada uno de los temas que se pueden llegar a suscitar en una conversación y demás, ¿no? Pero nosotros queremos aportar nuestro granito de arena desde este espacio. ¿Por qué? Porque claramente sabemos que estamos atravesando una situación mundial que, a ver, yo en mis 34 años, porque ayer cumplí años, mis 34 años jamás podría habérmela imaginado. O sea, esto es una situación de película. ¿Viste cuando vos vas a ver una película del cine catástrofe que vos decís, mirá lo que puede llegar? Y siempre es un futuro hipotético. Bueno, al parecer hemos llegado a ese futuro hipotético, podrían llegar a decir algunos. Si no faltan los conspiranoicos, ¿no es cierto?, para empezar a construir ideas y demás. Pero la realidad es que hoy vivimos en un mundo en el que la gran mayoría de las personas que están en este planeta hoy están recluidas en sus hogares, están cumpliendo cuarentena. Argentina es uno de esos países. Y acá es en donde viene la gran pregunta. ¿Y Dios dónde está? ¿Dónde está Dios? Recuerdo y agradezco a Dios por tener a la persona que tengo del otro lado, porque si me ha sabido invertir tiempo para tratar de despejar dudas con respecto a este tema, pero a ver, Dios en la otra vida le va a agregar una perla más a su corona. Pero volvamos a esto. Recuerdo una película, y para aquellos que no son amantes del cine seguramente recordarán un cómic que dice lo siguiente: un tío a su sobrino. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ustedes dirán, ¿de dónde vendrá esta frase? Bueno, los amantes comiqueros saben de que es una frase emblemática del cómic de Spider-Man, ¿no es cierto? En el que el tío Ben le dice a Peter Parker, bueno, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esa idea cala hondo en el corazón de Peter Parker de tal manera que él se da cuenta que el tener esos poderes lo hace responsable de actuar como corresponde con el prójimo. Ahora, muchas veces esa idea de un gran poder conlleva una gran responsabilidad la trasladamos a Dios. Si Dios es todopoderoso y encima nos ama, ¿por qué está permitiendo que pasen las cosas que pasen? ¿No? Hacemos una imagen de un Dios medio Superman en el que él siempre aparece en el momento adecuado para salvar a la víctima o salvar a la posible víctima y darle su merecido al victimario, al posible victimario, ¿no? Entonces, vamos a discutir estas ideas, pero ahora en el plano de lo real, ¿no? Porque claramente estamos atravesando por una situación muy, pero muy difícil, donde más allá de toda especulación, toda idea y toda discusión, hay vidas que se están perdiendo. Hay personas que están afectadas realmente porque quizás seres queridos están con esta enfermedad, quizás personas cercanas. Entonces, una cosa es pensar, ¿no es cierto?, filosofar cuando hay determinadas situaciones que parecen estar lejos nuestro. Pero otra cosa es cuando estás dentro de la situación. Pensar parece no ser suficiente, sino también necesitamos un extra. Y este extra es el que nosotros decimos que es Dios, ¿no es cierto?, que el que te proporciona la paz y demás. Pero hay veces que la cabeza nos juega malas pasadas y vienen esas dudas a nuestro corazón. Y si estamos hablando de dudas, la persona que tengo del otro lado es clave, porque él ha escrito un libro maravilloso y ha sabido despejar dudas acá de su servidor. Tengo del otro lado a mi amigo, mi mentor, ¿cómo decirlo? No sé, no digo mi todo porque si no mi esposa se pondría celosa. Mi amigo, Chris Dupont, ¿cómo estás? Me hace sonrojar, hermano. Tu esposa ya no me va a querer hablar, mi hermano. Muy No, un bienvenido, saludo a Chris. ella, un saludo, un abrazo para ti, para ella. Los Gracias. quiero y es un gusto estar acá, mi hermano. Es un gran Gracias. amigo y aprecio tu amistad y gracias por tenerme acá.
Gracias de corazón, Cris. Tenemos casi 270 personas en línea. Wow. Tenemos bastantes personas porque claramente este es un tema que a todos los que están del otro lado les interesa. Y me gustaría prestarnos estos minutos que tenemos delante para discutirlo, para charlarlo. Gracias a Dios por la vida de Cris, que hoy podemos estar con él para despejar dudas, pero también no quiero que solo mis dudas sean despejadas, sino también las tuyas, las que están del otro lado. ¿Está bien? Así que déjanos tus comentarios. Déjanos tus preguntas, tus opiniones, no necesariamente tenés que coincidir con todo lo que nosotros digamos, queremos saber qué es lo que pensás. Ahora siempre que sea bajo el marco del respeto. Cris, para arrancar, ¿no es cierto? Decíamos, y en mi introducción decía esto, y yo no sé si vos lo compartís. Hay veces que esta famosa frase del tío de Peter Parker, ¿no es cierto? De Ben Parker, parece calar hondo en nosotros y ser una especie de parámetro, ¿no? Como para medir ciertas acciones. ¿A qué apunto, no? Esta idea de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Parece que de manera hasta inconsciente muchas veces nosotros la vinculamos con con un compromiso que Dios debería de tomar, ya que Dios es todopoderoso. ¿Vos coincidís con esta idea? ¿No coincidís? ¿Cuál es tu idea al respecto? Bueno, esta idea de gran poder implica gran responsabilidad. Creo que en general es cierta, pero tiene que contextualizarse. Es decir, Entiendo. de qué poder estamos hablando y de qué responsabilidad estamos hablando. Y lo que algunos piensan hacer con esta frase es imputar a Dios de un mal al no usar bien su poder. Es decir, la premisa detrás de esto es que Dios tiene la responsabilidad y la obligación, no solo la responsabilidad, sino la obligación de mantenernos a todos inmunes al mal. Y eso es falso, eso es algo que nosotros ni siquiera hacemos con nuestros hijos. Yo hace 2 semanas tuve que llevar a mi hija menor a que le sacaran 2 dientes para que le pusieran, no sé cómo le llaman en nuestros países, en cada país, pero que le pusieran brackets en Claro, los los aparatos. dientes para enderezárselos. Y es un proceso, mi hija mayor pasó por eso también, y es un proceso dolorosísimo, incómodo. De hecho, a mi hija mayor hace 2 semanas se los quitaron y lo primero que hizo, fíjate, algo tan sencillo, ir y agarrar una manzana y morderla. Decir, hace 2 años que no puedo morder una manzana así por los aparatos que tenía yo aquí. Pero el Claro. bien mayor, ¿cuál es? El bien mayor es que ahora tiene su mandíbula recta, que embona, los dientes derechos. Y no era solo una cuestión de estética, era una cuestión de eficiencia en la mordedura y en la quijada que le estaba causando dolores y dolores de cabeza. Entonces, nosotros estamos dispuestos incluso a sufrir mal y sufrir y tener sufrimiento en nuestra vida por un bien mayor, por obtener un bien mayor. ¿Cuánta gente no se hace cirugías de todo tipo y se ponen implantes y se quitan grasa y se hacen todo tipo algunas son cirugías salvajes realmente por obtener lo que ellos piensan es un bien mayor? Entonces, cuando pensamos en la maldad en el mundo, el sufrimiento en el mundo, siempre hay un bien mayor detrás de ello, aunque tal vez en el momento no lo veamos. Y podemos pensar en muchas historias. La primera que me viene es la vida de Job. Claro. Siempre hubo un bien mayor detrás de la vida de Job y al final él se mantuvo fiel, ¿no? Entonces, desde luego, hay responsabilidad y hay un gran poder en Dios, pero eso no significa necesariamente que nos va a guardar o nos va a escudar de cualquier mal en el mundo. De hecho, la idea detrás de esto es que, ¿cómo es que Dios permite cosas malas que le pase a la gente buena? Y esto, cuando yo pienso en Jesús, que fue la mejor persona del mundo, literalmente, y que sufrió la peor humillación en la existencia de la humanidad, entonces esta premisa se destruye. Debe haber algo más detrás de eso. Entiendo perfectamente. Y a ver, sé de que cuando hablamos de este tema hay muchísimos disparadores, gracias a toda la gente que está conectada del otro lado.
Acabo de poner el link de la página de Facebook de Chris Dupont para que puedan seguir su trabajo. Él a diario sube material, tiene una página genial. Ahora vamos a hablar un poquito de todo el trabajo que él hace. Pero para que ustedes puedan entrar a su página, puedan darle like, seguir y puedan estar al tanto de todo el laburo que está haciendo Chris a diario para nosotros fortalecernos en nuestra fe, ¿no es cierto? Ahora, Chris, recién decías, ¿no es cierto? Y dabas un ejemplo maravilloso, ¿no? Con el tema de los brackets, por lo menos acá en Argentina lo conocemos como aparatos directamente, ¿no? Los aparatos en los dientes. Pero yo lo que podría decir, siendo un poco escéptico o siendo una persona que quizás no ha pensado este tema y demás, ¿no? Lo primero que se me viene a la mente es, está fantástico el ejemplo que vos estás dando, si es que esta enfermedad o cualquier otra, o cualquier padecimiento en sí, tiene, como decirlo, un fin y luego la vida continúa. ¿Por qué? Porque esa enfermedad o ese padecimiento, en definitiva, me pudo enseñar algo y pudo haber hecho de mí un mejor ser humano, haber conocido a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿y qué pasa con las personas a las que esta enfermedad es la que la conduce a la muerte? ¿Qué pasa con aquellos que mueren? En definitiva, ¿cuál es el bien mayor en esos casos, Chris? Claro, mira, como dijiste al principio, creo que debemos ser muy humildes en cuanto a esto, ¿no? Sí. Ahora tal vez mucha gente que nos esté viendo o tal vez que vaya a ver esta transmisión, posiblemente esté sufriendo en este momento. Yo conozco y hay gente de nuestra clase en la iglesia que ha perdido su trabajo. Ahora mismo hay una persona que conocemos que es enfermera y que se enfermó de este virus, del coronavirus, y tiene un niño pequeño y está en la disyuntiva de qué hago con mi hijo si estoy yo enferma, no tengo quien me lo cuide, y gente que pierde su trabajo, gente que tiene a lo mejor familiares que están enfermos. Ahora también hay en España y en otros países donde este virus ha hecho estragos. Y creo que es muy difícil, si no es que imposible, determinar en cada caso por qué es que Dios permite esto. Es decir, ¿por qué permitió que la persona que conozco se enfermara y que su hijo está con ella, no sabe qué hacer? ¿Por qué perdió su trabajo mi primo Carlos a raíz de la crisis que se ha venido? ¿Cómo es que voy a darle de comer a mi familia mañana? Todas estas cuestiones son cuestiones serias y creo que debemos ser muy humildes. Ahora, cuando esto está sucediendo, lo último que la persona necesita son explicaciones teológicas y apologéticas de por qué Dios permite esto. ¿Sí? Entiendo. Entonces yo quiero decirle a la gente que está viendo esto, que a lo mejor esto le pueda sonar un poco bofo, hueco o arrogante, porque cuando nos vienen con explicaciones de estas, yo no está sufriendo, le puede parecer uno arrogante. Yo en lo personal, en los últimos 2 meses he perdido 2 buenos amigos. Wow. No relacionado con este virus, sino relacionado al cáncer. Un amigo, Michael Moyles, que fui a la maestría con él, un hombre brillante. 5 maestrías tenía el tipo, humilde, y deja una niña chiquita de 12 años y una esposa que lo amaba entrañablemente. ¿Por qué murió Michael? No te sé decir, pero sí hay algunas respuestas que podemos dar. Y la respuesta ante el sufrimiento que debemos tomar en cuenta, sobre todo en esta cuestión de ser humildes, es cuando estemos enfrentando a alguien que está sufriendo, no necesita estas explicaciones, necesitan un abrazo y un plato de comida caliente. Eso sí. Entonces seamos sensibles. Entonces con esa sensibilidad en cuenta, sí hay algunas cosas que podemos deducir. Es decir, vayamos un poquito a las palabras de Jesús. Jesús no enfrentó realmente de frente el problema del mal y del sufrimiento, y aquí estamos haciendo una distinción entre lo que es el mal moral y el mal natural. Este virus que está sucediendo es hasta cierto punto mal natural, ¿ok? Pero en la mente de Jesús,
Y si quieren seguirme por ahí, voy a leer un pasaje de Lucas 13, empezando del versículo 1. Hay un pasaje, este pasaje es muy claro, en el que Jesús enfrenta la pregunta de por qué Dios permite el mal natural y por qué Dios permite el mal moral en una sola, unas pocas líneas. Mira. Y esto es lo que dice Lucas 13. Dice, en esa misma ocasión había ahí algunos que le contaron a Jesús de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Es decir, un paréntesis aquí. Llegan por ahí unas personas, no sabemos si eran fariseos o eran otro tipo de persona, y le empiezan a contar a Jesús y le dicen, mira, Pilato mató gente y está mezclando la sangre de esta gente con la sangre de los sacrificios del templo, lo que era un gran sacrilegio, estaba desacrando el templo. Claro. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque sufrieron esto? Es decir, Jesús saca la pregunta detrás de la pregunta, porque la pregunta es no, ¿por qué está pasando esto? La pregunta implícita en aquellos tiempos era, si algo te está pasando malo, es porque hiciste algo malo. Sí, mucho esta idea del mal kármico, ¿no? Si hiciste mal, Dios te debe estar castigando por ese mal que hiciste. Y entonces Jesús saca a relucir esta pregunta y les dice, ¿ustedes piensan que estos están sufriendo porque son más pecadores que ustedes o que todos los demás? Es decir, ¿piensan que ustedes son mejores y que por eso no están sufriendo o no les ha pasado nada? Les digo que no, al contrario, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y Jesús no se queda así nada más con el mal moral de Pilato, sino que dice esto también, dice, piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Les digo que no, al contrario, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces, en cierto sentido, y aquí me gusta, por ahí hay un comentario de D.A. Carson, donde habla de esto, y si uno se pone a pensar un poco en esto, Santi, se da uno cuenta que para Jesús, todo mal, ya sea mal natural o mal moral, número uno, viene a consecuencia del pecado, viene a consecuencia de la maldad, y número dos, debe llevarnos a la reflexión de que nuestras vidas son finitas y que vamos a darle cuenta a alguien. Y creo que es lo que está pasando con este virus, que nos estamos dando cuenta de que todo nuestro dinero, todo nuestro poder y todo el control que pensábamos que teníamos en nuestra vida se nos arrancó en un minuto y ahora tenemos que ver hacia arriba. Por eso hay tanta gente ahora buscando de Dios. Y eso yo diría que es algo bueno. Nos está quitando de cosas y de obstáculos para mirar hacia arriba que de otra manera tal vez no lo haríamos. Totalmente, totalmente. Así es. Le mando un saludo enorme. Toda la gente que está conectada, tenemos más de 300 personas conectadas. Un saludo enorme, coméntenos de dónde son, quiénes son y déjanos saber también preguntas, opiniones que tengas al respecto, que después nos vamos a tomar unos minutos como para leer algunos de esos comentarios. Cris, tal cual, concuerdo al 100 por vos, cómo no concordar, mi teacher, ¿no es cierto? Pero esto me surge otra duda, ¿no? Y quizás por un breve momento me quiero correr un instante del tema directamente del coronavirus, porque me parece que pese a que está vinculada la pregunta, es sumamente importante. Vos dijiste de que, o sea, si nosotros somos honestos, no podemos explicar muchas cosas, ¿no? Hay veces de que no nos queda otra más que tener fe.
hay personas, ¿no?, que son hiperracionalistas, que esta palabra hay veces que le pega en el estómago, ¿no? Porque dicen, no, ¿cómo sumergirme en el mar de la duda y de la falta de respuestas? Y el camino cristiano también tiene que ver con este tipo de fe, ¿no? No solamente la fe en la existencia de Dios, en creer que Jesús, sino también en esta de aventurarse al no tener todas las respuestas, pero confiar de que hay que seguir caminando porque el que me dijo que el camino era para allá es fiel y verdadero, ¿no? Y acá es en Claro. donde viene mi pregunta, Cris. Sí. ¿Tenemos razones para creer de que Dios es bueno? Buenísima pregunta. Sí, la respuesta es sí, obviamente. Pero esa respuesta no implica que no vamos a sufrir en este mundo. Es decir, esta idea de que nunca vamos a sufrir porque Dios es bueno, yo no sé de dónde salió, pero no viene en la Biblia, en ningún lado. Es tal vez producto de filosofías orientales o producto de evangelios de la prosperidad que han distorsionado el verdadero evangelio. Pero esta idea de que si eres cristiano todo te va a ir bien y no vas a sufrir, es un mito, desafortunadamente. ¿Qué es lo que me garantiza la escritura y qué es lo que me garantiza la cosmovisión cristiana? Me garantiza un par de cosas. La primera que me viene a la mente es que garantiza que Dios no es un Dios ajeno, que se queda a la distancia viendo cómo sufrimos aquí en este mundo. Dios es un Dios que se introduce en la historia, que se mete al sufrimiento humano y él mismo se identifica con nosotros, con nuestro sufrimiento y con nuestra maldad, al ser él quien sufre el precio de la justicia de Dios en sí mismo, para que nosotros no tengamos que sufrir con eso. Entonces Dios es un Dios que está dispuesto a sufrir por nosotros y con nosotros para que nosotros no tengamos que pasar por un juicio eterno y una separación eterna. Y número dos, eh, Dios es un Dios que nos consuela. Me acuerdo que cuando mi hija fueron, le tuvieron que sacar 2 premolares para ponerle después estos aparatos, estos brackets. Me decía, papi, tengo miedo. ¿Me va a doler o no me va a doler? Y le dije, ¿sabes qué, hijita? Tienes razón en tener tal vez un poco de miedo, pero quiero que sepas que yo voy a estar contigo, te voy a tomar de la mano. El médico es un médico preparado y va a hacer todo lo posible para que o no sufras dolor o el dolor que sufras sea mínimo para que puedas pasar por esto. Y creo que es lo mismo que Dios hace con nosotros. Nos lleva de la mano a través del dolor. Él está con nosotros, está doliéndose también, pero estos dolores son necesarios y son una indicación de que este mundo es un mundo caído, es un mundo que ha sido corrompido y pervertido por el pecado. Y nos debe, me gusta lo que dice C.S. Lewis, dice, cuando sufrimos, eso es un altavoz de Dios, que cuando nos habla y estamos más sensibles a Él, y también nos debe hacer anhelar la eternidad. Darnos cuenta que no somos de este mundo, que hay un mundo mejor, que nos parece injusto muchas cosas, es reflejo de que anhelamos tener un mundo mejor. Totalmente. Tenemos una insatisfacción con lo que está pasando, un sinsabor de que esto no debería estar pasando, y eso nos debe indicar, como decía C.S. Lewis, si encuentro en este mundo tantos deseos que son satisfechos, pero encuentro uno que no puede ser satisfecho en este mundo, tal vez es porque fui hecho para otro mundo. Y creo que Entiendo. eso debemos tener en cuenta. Y por último, Santi, vuelvo otra vez a la historia de Job. Mucho de esto tiene que ver con nuestra fidelidad ante el sufrimiento también. Es decir, ¿cómo voy a reaccionar yo ante el sufrimiento? Y me llama la atención
la historia de Job y que porque es Job el que habla con Satanás, empieza Dios hablando, no es Satanás que viene a retar a Dios, sino que Dios inicia la conversación con Satanás, si ustedes ven el texto, y le pregunta y le dice Dios a Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job cómo es un hombre fiel? Y le implica, ¿y qué contesta Satanás? Dice, pues claro, vive en una mansión, tiene servidores, sus hijos lo aman, tiene una esposa, como decimos en México, está bien pesudo, está lleno de dinero, ¿cómo no le va Así a dar la cualquiera. gloria a Dios? Así cualquiera, fácil. Pero dice Satanás, pero quítale esas cosas y vas a ver cómo reniega de ti. Entonces, la idea detrás de Satanás es, Dios, eres un Dios injusto y la gente te ama nada más por lo que le das. Cuando está bien la gente, entonces sí te aman. Cuando están mal, no te aman. Entonces la implicación esta es, cuando estamos bien, sí le damos la gloria a Dios, cuando estamos mal, no. ¿Y cuál es la mayor gloria que le podemos dar a Dios? Está otra vez ahí en el libro de Job. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si uno sigue leyendo la historia, se da cuenta que Dios permite a Satanás, es decir, Dios no le quita, sino que permite a Satanás que le quite a sus hijos, le quita su ganado, le quita sus riquezas, le quita la salud. Y Job, lo que hace Job es recordar el camino que ya tenía recorrido con Dios. Su confianza se basa en eso. Y él tiene esta confianza inamovible en Dios porque ya sabe de dónde ha venido con él, ya ha venido caminando con Dios por mucho tiempo. La Biblia dice que Job era un hombre justo, temeroso de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Que al final, sí, Job sufre, pero Job nunca le quita la gloria a Dios y sigue diciendo, Dios es bueno a pesar de esto. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros sufrimos y seguimos amando a Dios, y aquí hay una frase espectacular de C.S. Lewis que me encanta también. Él tiene un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, donde hace conversaciones. Las cartas son conversaciones entre entre un demonio experimentado que está entrenando o mentoreando a su sobrino y le empieza a decir y a entrenar en cómo tentar mejor a la humanidad. Y esto es lo que le dice el demonio experimentado a su sobrino. Le dice, escúchame, sobrino. Y se refiere a Dios como el enemigo. ¿Sí? Claro. Y le dice, nuestra empresa como demonios nunca está en mayor peligro que cuando estos seres humanos se ven despojados de todo lo que tienen, están en la miseria, están abandonados, piensan que el enemigo les ha dejado y aún así le siguen amando y le siguen obedeciendo. Eso fue lo que pasó con él. Y te aseguro que parte de lo que está pasando también, y es por lo que Pablo dice que vamos a juzgar ángeles. ¿Por qué vamos a juzgar ángeles? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué vamos a juzgar ángeles? ¿Qué autoridad tenemos nosotros para juzgar ángeles? Bueno, en primer lugar, los ángeles ya vieron a Dios y algunos de ellos decidieron rebelarse contra Dios. Se fueron con Satanás porque pensaron, Satanás tiene un buen punto, Dios es injusto, es incumplible esto. Pero fíjate, yo pienso en mi amigo Michael que murió después de batallar 20 años con el cáncer y no renegar de Dios, siguió amando a Dios. Y yo me imagino esta escena en el juicio final. Imagínate en el juicio final, Santi, que están todos los que han sufrido y que renegaron de Dios y que sufrieron y renegaron de Dios y le dicen, Dios, eres injusto, me vas a juzgar por haber estado en la tierra y haber sufrido de todo esto. Eres injusto, dime tú, ¿cuál es tu excusa para condenarme? En ese momento Dios no va a tener que hacer nada, porque va a estar ahí gente como mi amigo Michael, que va a levantar la mano y va a decir, hey, amigo ateo, discúlpame,
pero yo sufrí lo mismo que tú, es más, sufrí más que tú. Estuve batallando 20 años con el cáncer. Dejé a una esposa y una hija a la que anhelaba yo llevar al altar en su boda y no la pude llevar. Terrible. Pero les seguí amando y los sigo amando. Y tuve la misma evidencia que tú tuviste. Wow, En ese momento se acabó el argumento, Santi. Porque totalmente. nosotros, los que estamos aquí sufriendo y que estamos amando aún a Dios dentro del sufrimiento, estamos justificando la condenación de aquellos que han sufrido, pero que le han renegado. Así es, totalmente. Gracias a todas las personas que están conectadas. Tenemos más de 300 personas en línea. Recuerden que ahí posteé y lo voy a volver a hacer, el link que te conduce a la página de Chris Dupont de Facebook. Así lo pueden seguir y van a ver que Chris sube a diario material apologético, reflexiones y demás que están muy pero muy buenas. Chris, también tenés una página, un blog, ¿no es cierto? Y también tenés tu trabajo en YouTube. ¿Podrías mencionarnos brevemente de qué se trata y cómo poder llegar a ello para la gente que está viéndonos y quiere comenzar a seguirte? Claro, bueno, en mi página de Facebook es un buen lugar para empezar. Ahí pongo memes, quiero darle crédito a mi amigo Ángel Martínez que me ayuda también a administrar ahí la página, es un gran amigo. El material que ponemos ahí es material de apologética, de cosmovisión en general. Y el blog que tengo se llama veritasfidei.org, con B chica, veritasfidei.org. Y ahí hay, yo creo que ya tenemos por ahí unos 300 artículos, tal vez un poco más, de apologética, cosmovisión, teología, etcétera, de los temas más importantes en el área de apologética. Y también hay una sección que se llama eStudio y eso tiene un enlace también a nuestro canal de YouTube, donde tenemos también unos 200 videos más o menos, donde vienen muchos yo enseño una clase todos los domingos en mi iglesia, en Champion Forest, acá en Houston. Si alguno está por acá en Houston, bienvenidos. Y ahora que estamos con esto del virus, pues se transmite también virtualmente. Ya lo veníamos haciendo, pero ahora mucha gente está buscando material en línea y lo transmitimos en línea todos los domingos a las 10:30 hora del centro de Estados Unidos. Entonces hay muchos videos también, ya históricamente esos los guardamos y los subimos después a YouTube y son clases donde hay series de Antiguo Testamento, de la cuestión de la duda, ateísmo, agnosticismo, cosmovisiones en general, etcétera, etcétera. Hay mucho material ahí, horas y horas de material para estudiar. Genial, ahí yo puse en los comentarios, puse los links que te conducen tanto a la página de Facebook de Chris, a su blog y a su canal de YouTube. Así que ya saben, pueden conducirse ahí y genial. Chris, a ver, nobleza obliga. Siempre cuando pasan, a ver, ciertos sucesos, ya sean terremotos, sean inundaciones, sean guerras, sean pestes, sea lo que sea, muchas personas salen en las redes sociales, ¿no? A advertir, bueno, los tiempos finales, esto, que el otro, que pum, que pan, ¿no? Ahora, en esa línea, también muchos salen a hacer ciertas afirmaciones que me parece que son un poco apresuradas, ¿no? Y ahí es donde yo te pido, por favor, tu opinión. Mucha gente sale diciendo en estos tiempos que el coronavirus básicamente es un castigo divino, que Dios de una u otra manera está castigando el pecado del hombre en la tierra, ¿no? ¿Qué podrías decir al respecto? ¿Tenés alguna apreciación, alguna opinión personal con respecto a esa afirmación? Vuelvo a las palabras de Jesús, ¿no? Piensan que este coronavirus, agreguémosle una tercera, ¿no? Ya no es nada más la torre de Siloé, ya no es tampoco el sacrificio de las personas y el derramamiento de sangre por gente inmoral. Agreguemos el coronavirus. Entonces, tal vez si le preguntamos a Jesús, ¿es la gente que se está muriendo de este virus, se está muriendo porque es
más pecadora que los demás o porque hicieron algo malo? Y Jesús les diría, no, y si no se arrepienten ustedes también morirán. Siguiente pregunta. No, pero Jesús, este virus y nos está afectando a todos. ¿Cómo Dios permite esto? ¿Y por qué? ¿Que eran más pecadores? No, y si ustedes no se arrepienten, también ustedes morirán. Siguiente pregunta. Es decir, Jesús así es como respondió a esto, a la gente que estaba retándolo. Es decir, no a la gente que estaba sufriendo. Cuando Jesús estaba hablando con gente que estaba pasando por sufrimiento, tuvo otro enfoque muy distinto. Pero la gente que vino a retarlo con esto, Claro. tenían un espíritu de arrogancia de decir, ¿por qué Dios permite esto? Y por el otro lado, me parece curioso que mucha gente que se queja de esto, de decir, Dios es inmoral, Dios permite que muera la gente, pero por el otro lado tienen perspectivas extrañas como el aborto. Es decir, cuando Dios decide quién vive y quién muere, Dios es inmoral, pero cuando yo decido quién vive y quién muere, estoy siendo, ¿qué? Estoy teniendo autonomía o estoy ejerciendo mi libertad. Y lo que las dos preguntas estas implican es que hay un estándar de moralidad, es decir, esto está bien y esto está mal. Implica un estándar de moral. Y por un lado, muchas de estas personas que dicen que ni siquiera creen en Dios, están asumiendo que algo está bien o algo está mal. Entonces mi pregunta para ellos sería, ¿por qué es que esto está mal? O como Gregory Koku diría, un apologista acá en Estados Unidos que conocemos bien. Greg Koku cuando dice, cuando viene una persona que no cree en Dios o que piensa que Dios es inmoral, y dice, bueno, pero ¿por qué Dios permitió este tsunami que murió mucha gente bajo el agua, bajo las olas? Y Greg Koku dice, sí, eso tiene sentido bajo una cosmovisión cristiana, está mal, y la Biblia dice que está mal, este no es el mundo que Dios ideó. Pero si esto es un mundo material nada más, entonces ¿por qué sería malo si los cangrejos se dan un buen festín? Y es algo un poco grotesco pensar en esto. Es decir, si no somos los cangrejos y los humanos productos de un proceso no guiado y un producto accidentado, entonces, ¿por qué Dios no debería dar, o por qué no debían entonces también alimentarse los cangrejos de la gente que murió? Entonces, esta idea de que está mal esto implica que hay una idea de bien y del mal, y si hay bien y el mal, hay una legislación moral en este mundo, y si hay una legislación moral en el mundo, hay un legislador moral y por lo tanto Dios existe. Por eso cuando nos quejamos del mal, estamos implícitamente, como dice Frank Turek, robándole a Dios de su cosmovisión para decir, hay algo que está bien y algo que está mal. Pero eso implica que tenemos que tener una regla de medir para decir, esto está mal, esto está bien, esto es mejor que el otro. Es decir que A es mejor que B implica un estándar que tiene que estar fuera de A y B para medirlos a ambos, para decir esto es mejor que esto y que esto. Y ese estándar es la naturaleza de Dios. Entonces, cuando nos quejamos del mal, estamos dentro de un marco teísta donde Dios debe existir como esa regla de medir entre lo bueno y lo malo. Genial, extraordinario. Recién dijiste algo al pasar, dijiste varias cosas que fui anotando, pero no me quiero olvidar, los invito a todos los que están del otro lado a que el día de mañana a las 15 horas horario Argentina me puedan estar acompañando en una maravillosa charla que vamos a tener con una persona muy pero muy conocida. Se llama Sarah Winter. Ella es una ex feminista brasilera que hoy termina siendo una férrea defensora de la vida del niño por nacer. Es extraordinario la historia de vida de ella y de cómo ella ser una líder feminista en el mundo se convierte en todo lo contrario, ¿no? Es maravilloso, así que por favor, mañana 15 horas, si pueden estar conectados desde Facebook Live, vamos a estar hablando con Sarah Winter sobre el feminismo, sobre su historia de vida personal también, porque ella termina convirtiéndose al cristianismo y sobre el aborto. Cris,
al pasar, a ver, vas dejando cada cosa ahí al pasar que no, por cuestiones de tiempo no puedo tomarlas a todas, pero a ver, quiero, por lo menos las más importantes, absorberlas, ¿no? Y al pasar hiciste mención a algo, dijiste lo siguiente, cito, no es el mundo que Dios ideó, no es el mundo que Dios ideó. A ver, también en el desarrollo de otra respuesta dijiste el mundo caído por el pecado. Ujú. Cuando estas afirmaciones las sumamos dentro de una idea, ¿no? Lo primero que nos viene a la cabeza es esto cómo encaja con aquellas afirmaciones de Dios en el libro del Génesis, y fue la mañana y la tarde y la mañana un día, y Dios dijo que todo era bueno, ¿no? Al parecer la Biblia describe que en el progresivo, en esa creación progresiva de Dios, o como lo entendamos al Génesis capítulo 1, todo lo que fue creado por Dios ha sido bueno, todo lo que estableció Dios fue bueno, al parecer todo el orden cósmico ha sido bueno. ¿Y por qué termina siendo que todas estas cosas nos perjudican? Aquello que Dios llamó bueno nos termina perjudicando. Los terremotos, cuando vemos de repente terremotos, vemos que para el planeta Tierra los terremotos son necesarios. Para mantener un determinado ecosistema los terremotos son necesarios, pero nos terminan afectando, terminan matando montones de personas. También podríamos decir lo mismo con respecto a un virus, por ejemplo, ¿no? Que más allá de lo que algunos piensen, de si la mano del hombre se metió, si no se metió y demás, sabemos que muchos virus, bacterias y demás, ya por el desarrollo natural de ellos, terminan afectando de una u otra manera al hombre, causándole enfermedades, causándole hasta la muerte, ¿no? ¿Cómo es que un mundo al que Dios llamó bueno termina afectando de esta manera al ser humano? Buenísima pregunta, Santi. Y aquí me apego un poquito a lo que dice mi mentor, el doctor Clay Jones, que es especialista también en este problema del mal. Y lo que él dice es realmente sencillo. Es decir, Dios crea un mundo perfecto, crea al hombre, crea a la mujer en armonía, sin pecado, sin pena, y con pienso yo, esto es controversial con los teólogos, hay quienes piensan que Adán tenía una inclinación al bien, otros que no tenía inclinación, que tenía una moral neutra, y otros que tenían tal vez una inclinación al mal, aunque son la minoría. La mayoría dice que Adán o tenía una moralidad, una inclinación neutra o una inclinación hacia Dios. Yo pienso que tenía una inclinación hacia Dios, y aún así, el pecado de ellos es dejarse influir por Satanás, y el pecado simplemente es, a manera sencilla, es pensar que Dios no tiene tu mejor interés en sus manos y que tienes entonces que apropiarte de cosas. Acá estoy, perdón, se me había cortado el internet, por eso desaparecí yo. Acá estoy. Ok. Ok, entonces, ¿empiezo o sigo? No, seguí, vos estuviste, Sí. yo Ok. fui el que me fui. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento en que el pecado es básicamente decir, Dios, tú no tienes los mejores intereses hacia mí, yo voy a tener que tomarme cosas que tú me estás privando, que pienso que son buenas para mí, y simplemente no confío en ti, que tengas el control y que tengas los mejores intereses para mí. Es una rebelión, en pocas palabras. Entonces, en el momento en que el hombre se rebela contra Dios, que para Dios no fue una sorpresa, él ya sabía, ya tenía ideado el plan de salvación, pero para Dios no es una sorpresa. Entonces, en el momento en que se introduce esta rebelión en el mundo, la comunión con Dios se trunca, se rompe, el hombre se convierte en el amo y señor de su vida, pero con esto Dios le advirtió, le dijo, en el momento en que tú desobedezcas, vas a morir. Y no le dijo, vas a morir en tu camita tranquilo de causas naturales. Dice, vas a morir. Y por eso niños mueren, por eso jóvenes mueren, por eso viejos mueren. Y no solo eso, Santi, sino que cuando
Adán y Eva pecan, Dios maldice a la tierra. Imagínate tú qué pestilencia y qué males no salieron de la tierra en el momento en que Dios la maldice. El Nuevo Testamento dice también que la tierra está gimiendo y esperando la redención también. La tierra ha sido corrupta. Entonces, un virus, por ejemplo, una cosa que no sabía yo, una compañera mía que tiene un doctorado en microbiología y se especializa en enfermedades infecciosas. Tengo un artículo en mi blog de eso, de los virus, es el último que escribí. Dice cosas muy interesantes. Obviamente, un virus es diseñado. Un virus tiene diseño. ¿Quiere decir que Dios diseñó este virus específicamente? No tan rápido, porque si nos ponemos a ver las características de los virus, son interesantísimos. ¿Sabías tú, Santi, que hay más virus en la Tierra que estrellas en el universo? No, ¿me estás hablando en serio? Posta que eso no lo Sí. sabía. No, hay más virus en el mundo que estrellas en el universo. De hecho, Santi, los virus son necesarios para poder existir en la Tierra. Los virus eliminan entre el 40 y 50% de las bacterias en los océanos a diario. Si no hubiera virus, entonces estas bacterias se multiplicarían de tal forma que los mares estarían llenos de bacterias y serían inhabitables para otros seres vivos. Son un elemento importantísimo en el equilibrio de los ecosistemas. Y bueno, ahí tengo más datos interesantes en el artículo. Ahora, los virus que causan males al ser humano son un porcentaje mínimo, pero yo los atribuyo a que estos virus son parte de la caída y parte de por qué sufrimos. Igual que hay muchos seres parasíticos que afectan a otros animales. Estas relaciones parasíticas no es algo natural, no es algo que Dios ideó, pero eso no quiere decir que no sean diseñados tampoco. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Volvamos a lo que dijo Jesús. Los males naturales también son indirectamente una consecuencia del pecado del hombre, si no seguiríamos viviendo en un estado paradisíaco. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que el Génesis es la historia de cómo perdimos nuestra relación con Dios, de cómo fuimos echados del reino, y el Apocalipsis cuenta la victoria final de Cristo y cómo tú y yo, si somos cristianos y amamos a Dios, vamos al final a heredar el reino. Esa es la historia, ese es el destino de la humanidad. Jesús les dijo, a ustedes se les ha dado sentarse a la diestra conmigo. Ese es su destino final, heredar el reino y ser corregentes y copríncipes en reinar con Cristo por siempre y para siempre, sin lágrimas, sin dolor, sin sufrimiento. Ese es el destino final para aquellos que le amamos y que deseamos su venida. Wow, grandioso. Tengo que ser sincero, yo no había leído este artículo sobre los virus, lo acabo de buscar en tu página y acabo de poner el link del artículo en los comentarios. Así que todos aquellos que se quieran interiorizar más en esto que tan breve nos acaba de decir Cris, pero que ha deslumbrado a muchos, ¿no es cierto? Lo pueden buscar en su artículo, acá en el link que he dejado en los comentarios. Recuerden, el día de mañana, 15 horas, voy a estar con Sarah Winter y la semana que viene, el martes, a las 22 horas, hora argentina, voy a estar con el pastor Gabriel Ballerini, él es teólogo y vamos a estar hablando sobre la teología queer y cómo todo este movimiento cada vez más, al menos en esta región del mundo, parece estar queriendo tomar fuerza, para que estemos atentos. Cris, para ir ya aterrizando, y perdón, me parece que esta entrevista, esta charla, primero yo la disfruté tremendamente, Cris, espero que vos también la hayas disfrutado. Igual, claro. Pero fue
tan multifacética que no me puedo ir sin hacerte esta pregunta, ¿no? Y quizás hasta sea una pregunta más personal, ¿no? Yéndonos para el lado escatológico, Cris, ¿y por qué digo personal? Porque sabemos de que en cuestiones escatológicas no es que hay alguien que tiene la posta, no, muchas veces son interpretaciones y demás, ¿no? Y caminamos en un gran mar de, en ciertas cosas, incertidumbres, con algunas pequeñas cosas en las que podemos estar seguros, tal y como vos dijiste en tu última respuesta, de que Dios al final de todo va a barrer con todo dolor y sufrimiento, ¿no? Pero después, todo lo que es lo periférico es más discutible, ¿no? Y mi pregunta es la siguiente, Cris. Cuando ves situaciones como la que estamos atravesando, que yo al menos en mis 34 años jamás la atravesé, ¿no? En estos últimos años me parece que el mundo no ha visto nada igual en cuanto a cómo el mundo reaccionó contra el virus, no por la letalidad en sí del virus, sino cómo el mundo reaccionó contra el virus. ¿Verías esto que estamos viviendo como una señal antes del fin, como una señal de la proximidad del regreso de Jesús? ¿Cómo lo interpretás vos a esto, Cris? Sí, buena pregunta. Bueno, mucha gente habla de que esta es una situación sin precedentes en tiempos modernos y estoy de acuerdo. Yo soy un poco más viejo que tú, no me voy a delatar aquí. ¿Cuánto? 2, 3, ojalá. Y nunca había visto algo así, pero no quiere decir esto que el mundo cristiano no haya visto cosas similares. Es decir, el siglo pasado fue la peste española, el Spanish flu, en español no recuerdo cómo le pusieron, pero española. la fiebre española. Antes de eso, en la Edad Media, la peste bubónica, que mató a la mitad de la población en Europa. Muchas pestes que han pasado a través del mundo cristiano. Los cristianos eran de los pocos que iban y cuidaban a leprosos, a enfermos, incluyendo el exponerse a sí mismos por ayudar a otros. Entonces, esto creo yo es más que ser un reflejo de los últimos tiempos, es un reflejo de tiempos caídos. Y yo no me atrevería a decir de un lado a otro, Santi, sí, ya son los últimos tiempos, ya esto es una indicación clara de que Jesús viene pronto, porque la verdad es que, y la Biblia dice, no sabemos cuándo va a venir como ladrón en la noche y va a venir cuando menos lo esperemos. Entonces yo me voy más bien por el lado de la humildad y decir, no lo sé, Santi, soy muy honesto, no lo sé si son dolores de parto ya de los últimos tiempos o no. Lo que sí sé es que es una gran oportunidad para que el cristiano muestre de qué está hecho. Es decir, en medio de estos tiempos difíciles, ¿cómo voy a reaccionar cuando me venga la mala noticia de que un familiar está enfermo, de que mi mamá tiene el coronavirus, de que un tío no puede ir al hospital a tratarse de un cáncer porque están los hospitales saturados? ¿Cómo voy a reaccionar cuando sepa que mi trabajo se perdió? ¿Cómo voy a reaccionar? Es decir, voy a ser como Job, que dice, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. O voy a usar esta oportunidad para quejarme, para amargarme, para enojarme contra Dios. O voy a ser de testimonio y la gente va a ver y va a decir, wow, ¿qué pasa con este hombre que está sufriendo, que pasó por esta cosa tan terrible y sigue amando a Dios? No lo entiendo. ¿Por qué tiene paz esa persona que está pasando por este problema tan grave? ¿De dónde saca la fortaleza para enfrentar el mundo en esa situación en que está? Y creo que más que enfocarnos en que si ya son los tiempos últimos o todavía falta, creo que debemos vivir todos los días como si mañana fuera el último día que vamos a estar acá y pensar en qué manera puedo bendecir a otros y en qué manera voy a mostrar que a pesar de que estoy sufriendo,
voy a seguir honrando y amando a Dios, y en el proceso voy a humillar al enemigo, voy a humillar a Satanás. Si te fijas en los primeros capítulos donde Satanás reta a Dios y pone en entredicho la bondad de Job, cuando uno se pone a ver la progresión en los capítulos y uno ve que finalmente Job se mantiene firme, Satanás desaparece de la historia, porque en ese momento ya quedó humillado. Así que nosotros los cristianos, cuando nos mantenemos fieles a pesar de estar pasando por tiempos difíciles y reaccionamos no pensando de manera egoísta, sino de manera altruista, es decir, sí, yo estoy en problemas, pero ¿cómo puedo ayudar a mi vecino que está peor? O alguien que está en necesidad. En el momento en que reaccionamos así, le damos la gloria a Dios y la gente se va a dar cuenta. Y eso va a mostrar realmente de qué estamos hechos y quién es realmente nuestro Señor. Totalmente, totalmente. Quiero hacer una corrección. Edwin Ovalle me dice, era la gripe española. Tiene toda la razón. La gripe española, no sí. era la fiebre. Es que es el Spanish flu, ¿no? Sí, claro, la gripe otra española. la influencia española. Es cierto. Gracias, sí. Por la corrección. Recuerden, los que recién se suman quizás y dicen, me lo perdí, esto que lo otro, quédate tranquilo porque mañana ya va a estar esta charla con Cris en nuestro canal de YouTube Rincón Apologético, ¿está bien? Para que lo puedas ver y lo puedas ahí desmenuzar en dónde y cuando quieras. Cris, te tengo que agradecer de todo corazón por este tiempo que me has regalado. A ti, mi hermano, siempre es un gusto. Yo sé que yo sé que tú estás pasando tiempos difíciles allá también. Estoy orando por ti, por toda la gente que está allá, en Argentina, en todos lugares de Latinoamérica. Todos estamos pasando ahora por tiempos difíciles, pero sepamos quién es nuestro Dios. Pensemos que esto es algo temporal, y pensemos qué historia queremos contar al final de este episodio. Totalmente. Me mantuve fiel a pesar del sufrimiento. No di la altura de lo que mi Señor hubiera querido que hiciera. ¿Qué historia vamos a contar al final? Y eso es lo que nos debe mantener al final firmes y fuertes y enfocados, no en mi sufrimiento, sino en cómo puedo ayudar a otros. Es cierto, es cierto. Cris, un abrazo grande para vos y para toda tu familia. Igualmente, mi hermano, gracias por siempre tu amabilidad, tu amistad y por este espacio que bendice a tantos. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos. Bye, bye.